Queridos hermanos, sean bienvenidos a este encuentro dominical. Estamos en el 18º domingo durante el año. Hoy el Señor nos habla del hambre espiritual. La liturgia nos estimula a buscar el alimento que permanece hasta la vida eterna. Ese alimento es Jesús. Jesús nos dice: yo soy el pan de la vida. Hermanos, ¿cómo no alimentarnos con su pan y su palabra? Con alegría comenzamos esta celebración recibiendo al Padre Cachito y lo hacemos cantando el número 7. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté siempre con todos ustedes. Dejémonos reconciliar por Dios, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón con humildad para que nos dé su amor y su misericordia. Perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a alabar ahora y a bendecir al Señor cantando. Tierra paz a todos los hombres.
Oremos, hermanos. Señor, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, Dios alimenta a su pueblo en el desierto como signo de su constante protección. San Pablo nos exhorta a seguir a Cristo despojándonos del hombre viejo. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Éxodo. En el desierto los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré caer pan para ustedes de lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba, para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Yo escuché las protestas de los israelitas, por eso háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo ustedes comerán carne y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Efectivamente, aquella misma tarde se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando ésta se disipó, apareció en la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les explicó: este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Danos, Señor, el pan de la vida. Danos, Señor, el pan de la vida. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, lo narraremos en la próxima generación. Son las glorias del Señor y su poder. Danos, Señor, el pan de la vida. Mandó a las nubes en lo alto, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos el maná, les dio como alimento el trigo celestial. Danos, Señor, el pan de la vida. Todos comieron un pan de ángeles, les dio comida hasta saciarlos, los llevó hasta su tierra santa, hasta la montaña que adquirió con su mano. Danos, Señor, el pan de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, les digo y les recomiendo en nombre del Señor,
No procedan como los paganos, que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos. Pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo, si es que de veras oyeron predicar de Él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús. De Él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A los que comieron el pan material, Jesús los exhorta a no conformarse con ello y buscar el alimento de la vida eterna. De pie cantamos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. 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 El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Lo encontraron en la otra orilla. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. No trabajen por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús les respondió: les aseguro que no es Moisés quien les dio el pan del cielo, mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y es el que da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor. Este Evangelio efectivamente es continuación del que proclamamos el domingo pasado, el Evangelio de la multiplicación de los panes, y por eso comienza justamente recordando que la misma gente a la que Jesús había alimentado milagrosamente a partir de aquel gesto de los 5 panes de cebada y 2 pescados que le había provisto un niño, esta misma gente es el que va a buscar a Jesús a otro lugar donde él se había ido con sus discípulos. Le pregunta: Maestro, ¿cuándo llegaste? Maestro, ¿cuándo llegaste?
no tenemos que olvidarnos que Jesús se había ido con los discípulos en el Evangelio del domingo pasado para estar con ellos solos un tiempo. Sin embargo, la multitud sigue a Jesús. Y el Evangelio del domingo pasado terminaba diciendo que Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para proclamarlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña, o en todos casos con los discípulos. Pues ahí va la gente a buscarlo a Jesús. Y Jesús comienza entonces diciéndole, pero a ver, ustedes no me buscan por los signos que hice yo. Me buscan porque comieron pan hasta saciarse. Complicado el tema, ¿no? Viene después la enseñanza que sigue de Jesús, dice, busquen también otro alimento, el de la vida eterna, el que les da el Hijo del Hombre. Y ahí continúa este diálogo, que es interesante porque a mí me parece que, claro, es mucha la gente, es una multitud, dice el Evangelio, pero un poco difícil imaginar cómo era este diálogo de Jesús con ellos. Seguramente el evangelista recoge solamente algunos aspectos, porque por supuesto que Jesús debe haber hablado mucho más que esto con la gente, y tal vez hablaba un ratito con algunos acá, otro ratito por allá, es decir, no había un equipo de amplificación, o no tenía Jesús un megáfono para que todo el mundo lo escuchara, ¿no? Era como una interacción de Jesús con la gente, con la multitud, y tal vez por aquí respondía una pregunta, ya le hacían otra, y así sucesivamente. Lo interesante a mí me parece que se puede descubrir o deducir del texto es que la gente va descubriendo a Jesús y Jesús los va ayudando, ¿no? La gente va como progresando en darse cuenta a quién tienen frente a ellos, ¿no? Y fíjense que de un pan material, al final del Evangelio la gente le termina pidiendo un pan espiritual, ¿no? Y yo pienso, no menospreciando el pan material, sino como que esto es lo que insiste Jesús, no se conformen con eso solo, es decir, no basta el alimento corporal, es necesario, absolutamente necesario. Pero para una vida feliz no es suficiente con eso. No solo es necesario, permítanme decirlo así, llenar la panza, hay que llenar el corazón. Y así como en el estómago podemos poner alimento que resulte indigesto o perjudicial para la salud corporal, en el corazón también podemos poner cosas que resultan indigestas para la salud espiritual. Entonces Jesús entiende, y esto es lo que enseña, de que hace falta cuidar la integridad del ser humano, de la persona. Nuestros sentimientos, nuestro intelecto, nuestra afectividad, nuestro intelecto y nuestro cuerpo. Somos una unidad, no es que por acá, por un lado, andan los sentimientos, por acá anda nuestro cuerpo y más allá anda, qué sé yo, nuestra inteligencia. Somos una sola cosa, ¿no? Esto que somos, seres humanos. Pero por ahí respondemos a lo más urgente, a lo más inmediato, al reclamo de lo corporal. Aunque también es cierto que cuando se siente la sed de lo espiritual o de lo afectivo es muy fuerte en el ser humano. También es verdad, el vacío en el corazón es embromado. Es lo que hace por ahí a algunas personas perder el sentido mismo de la existencia, del para qué vivo, para qué estoy, qué hago, a dónde voy, qué quiero, ¿no? Todo eso tiene que ver con una dimensión específica que es el área psicológica espiritual. Bueno, decíamos, volvamos al texto, ¿no? Qué bueno es descubrir que la gente va comprendiendo y profundizando cada vez más respecto a quién es el que les habla, quién está frente a él. Yo digo porque a Dios no se lo descubre de una, no lo encontramos así de una, es un proceso siempre, a veces es doloroso, es como una búsqueda, a veces esta búsqueda es toda una vida. Hay personas que
que no les resulta fácil creer, que les cuesta mucho. Y a veces incluso terminan llevando una vida errática, buscando aquí y allá equivocadamente. Recuerdo, es un ejemplo en la historia de la Iglesia, la vida de San Agustín, por ejemplo, ¿no? Que deambuló por cuanta filosofía y religiones hubo en aquella época y finalmente termina encontrando descanso en su corazón en el mismo Dios. El libro, su especie de diario íntimo llamado Las Confesiones de San Agustín, relatan justamente ese dramatismo, esa historia de un hombre que se hartó de muchas cosas en la vida, pero de lo único que no se cansó fue de buscar. Y eso está bueno, ¿no? Porque es preferible tener los ojos cansados de tanto buscar que haber renunciado a la búsqueda. Porque cuando perdemos el entusiasmo, ¿no?, por la curiosidad intelectual y espiritual, entonces nos conformamos con lo que tenemos. Y la verdad que el ser humano, como tal, es un ser insaciable. Somos insaciables. No estoy hablando ahora de la comida, ¿no? Aunque a veces también pasa por ahí. Pero eso hace que siempre estemos sedientos y en búsqueda de. ¿Por qué? Porque justamente porque en esta vida nunca vamos a terminar de encontrar la plenitud. Y de ahí que siempre estamos buscando. Y está bueno, eso no está mal. Eso hace justamente a nuestra condición de seres humanos, pero llamados a la eternidad. Por eso la gente pregunta y busca y de nuevo, Jesús se va, se quiere escapar y ellos van donde está Jesús y por ahí algunos buscan equivocadamente, pero buscan, ¿no? Y ahí está lo bueno. Nosotros nos cansamos de buscar a Dios. ¿Con qué nos conformamos? ¿Con lo mínimo? ¿No? O seguimos preguntándole a Dios, que está bien, y hay que seguir buscando, seguir profundizando. Fíjense que la gente le dice, pero nosotros tenemos como padre a Moisés, que lo que nos dio Moisés a nuestros antepasados, a ellos no, que estaban ahí, pero ellos tenían viva memoria viva de lo que había pasado, ¿no? Dice, a nuestros padres Moisés les dio el maná en el desierto. Eso sí que fue un prodigio, le dicen a Jesús. Tenían clara conciencia de que Dios era Señor y Salvador en ese sentido, pero de Jesús todavía no lo habían descubierto a Jesús. ¿Y vos qué hacés? ¿Qué signos hacés para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizás? Moisés hizo eso en el desierto. Les dio de comer el pan, el maná, el pan bajado del cielo. Como diría Jesús, sí, pero Moisés, el pan que les dio Moisés, comieron y murieron. Yo les voy a dar otro pan. Que este pan es pasaje a la vida eterna. Es anticipo de la vida eterna. Más aún, no fue Moisés el que les dio, dice Jesús, fue mi Padre, ya en aquel entonces, que estaba preparando esta otra comida, que empezó a darles ese pan que por ahora era como un símbolo nada más, de algo mucho más grande, más profundo, más pleno, que haría falta que venga el Hijo de Dios para darlo. Uno habla así y dice el pan. En el fondo uno se pregunta, ¿y de qué pan se trata, no? Porque en realidad Dios Padre ya no da pan en el Nuevo Testamento. Entrega a su Hijo Jesús, ¿no? Que en la Eucaristía toma el pan y dice, pero tomen, esto es mi cuerpo. Eso era aquella última cena, el anticipo del sacrificio cruento en la cruz. Entonces en el desierto Dios efectivamente les dio pan material al pueblo. Si no sucumbían, se morían de hambre en el desierto. No hubiese subsistido el pueblo de Israel. No existiría el pueblo judío. No existiría, hubiesen muerto todos de hambre en el desierto. ¿No? Bueno, allá Dios efectivamente les dio pan y les salvó la vida terrena. Pero aquí Dios nos entrega a su Hijo Jesús y nos salva la vida eterna.
no la vida terrena, sino la vida eterna. Entonces, finalmente, cuando Jesús les habla así con tanta claridad, ¿qué pudo decirle la gente? ¿Qué desea uno, qué anhela uno cuando descubre algo grande, valioso, importante para la vida y para la vida de uno? Desea tenerlo. Y es natural que así sea, ¿verdad? Si uno se entera, lee por ahí que hay una medicina que te soluciona todos los problemas, te soluciona en serio, ¿no? No como la aloe vera que tiene más propiedades que Lázaro. No, que te soluciona en serio, ¿no? ¿Uno qué hace? Y va para esa medicina, ¿verdad? Cuando la gente descubre que Jesús le dice, miren, que el pan que yo les voy a dar es mucho, pero mucho mejor que el de Moisés, la gente le dice casi que como en una súplica, en una oración, Señor, danos siempre de ese pan. A mí me parece una oración o una exclamación tan simple, pero tan profunda, tan grande, tan hermosa, ¿no? Señor, porque además es una súplica muy humilde. No pedimos grandes cosas, aunque es maravilloso lo que se pide. Quien pide el pan de Jesús está pidiendo la vida que no tiene fin. Es simple, pero es grandioso a la vez, ¿no? Por eso la Iglesia venera y tiene un aprecio tan particular por la Eucaristía y por la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y tenemos un aprecio tan particular hacia la persona de Jesús como Hijo de Dios. Y cuántas veces podemos buscarlo, como la gente que se iba al otro lado del lago y lo encontraron. Señor, ¿cuándo viniste acá? ¿Cómo no nos avisaste? ¿Por qué te escapaste? Acá estamos, queremos oírte, queremos estar, porque Jesús era alimento para toda la vida, lo es para nosotros. Cuando a veces sentimos que la vida a lo mejor no nos satisface plenamente, está bueno recordar esto y pedirle a Dios así, Señor, danos siempre de ese pan. Dame, Señor, ese pan que me da alegría de vivir. Dame, Señor, el pan de la esperanza. Dame, Señor, el pan del entusiasmo. Señor, el pan de la confianza. Señor, el pan para poder seguir estudiando y aprobar una materia y aprobar otra. El pan de la fortaleza para educar a mis hijos. El pan de la lucidez para tomar decisiones importantes y necesarias o las más comunes también, ¿por qué no?, en la vida. Señor, danos siempre de ese pan que pone luz en el pensamiento, en el conocimiento, en nuestra inteligencia, de ese pan que pone fortaleza en todo nuestro ser, entusiasmo en nuestro corazón, capacidad de amar. Danos, Señor, siempre de ese pan. Pidamos esta semana esto a Dios con la humildad, la sencillez, la confianza y la profundidad con que la gente se lo lleva a Jesús. Claro, antes hay otro paso que lo dijimos recién, pero que es importante no omitirlo. No nos olvidemos primero de descubrir quién es Jesús y la importancia que tiene en nuestra vida. Desde el momento que la gente se dio cuenta que Jesús era mucho más importante que Moisés, Moisés pasó a segundo plano. En nuestra vida también hace falta muchas veces que dejemos de lado o en todo caso pasemos a segundo plano sin dejar de lado otras cuestiones en la vida. Y sin olvidarlas aquellas, ¿no? Suplicar y pedir humildemente esta. Cuando Jesús encuentra esta petición tan humilde que, vuelvo a insistir, vaya a saber cómo se lo fue pidiendo la gente, aquí tenemos una sola expresión. Jesús queda desarmado y no puede hacer nada, o en todo caso lo hace todo. Y Jesús le dice, miren, ese pan que ustedes buscan soy yo soy la vida del mundo. El que viene a mí, dice Jesús, nunca más va a tener hambre. Y el que cree en mí jamás tendrá sed, hambre y sed.
las dos calamidades más grandes del ser humano o de la humanidad, hambre y sed. Algunas cosas de esta hablábamos los otros días, ¿no? Y Jesús dice, yo soy capaz de calmar esta hambre y esta sed. Primero Jesús, fíjense que calma el hambre material, físico de la gente, con el milagro de la multiplicación que escuchábamos los otros días, pero no se queda con eso solo. Por eso también este texto me parece que tiene que iluminar todos los ámbitos de la vida de una sociedad y de un pueblo. No hace falta, no es suficiente y no alcanza solamente con el hecho de garantizar que haya pan en la mesa familiar. Hace falta que en cada hogar haya unión y amor, respeto y cuidado, porque si no podemos tener un banquete suculento, pero si estamos ladrando como perros sentados en la mesa, eso hacen los perros también. Y nosotros somos seres humanos. De ahí que hace falta complementar con esto otro. Jesús hoy nos enseña, Él da otro paso más. No se queda solamente, permítame decirlo así, con todo respeto, no se queda Jesús con un plan social, con un plan alimentario, que es importante, dice Jesús, sí, pero ahora Jesús va por más todavía. Hace falta también recuperar el sentido de la vida, la dignidad del trabajo, la cultura del trabajo, aquello que nos dignifica como seres humanos, la cultura del cultivarnos a nosotros mismos, cultivar nuestro intelecto, nuestras capacidades, desarrollarlas. El que me escucha, podríamos decir así, dice Jesús, vamos a parafrasear ahora a Jesús, si ustedes quieren, para profundizar un poco más en esto. El que me escucha y entiende e intenta vivir así, no va a tener hambre, dice Jesús, no va a tener hambre. Y el que cree que esto es posible y que cree en mí, tampoco va a tener sed. Lo de hambre y sed es muy relativo, pueden ser otros aspectos en la vida del ser humano, pero como son los dos aspectos como más básicos, la verdad, uno puede quedar algunos días sin comer, pero no mucho tiempo sin tomar agua. Aquellos muchachos que se recuperaron en las cuevas de Tailandia, ¿cuántos días estuvieron sin comer? Pero tenían agua, y agua pura, o más o menos pura y potable, por eso sobrevivieron. Pero nuestro organismo puede aguantar un tiempo sin comida y un poco más de tiempo sin líquidos. Pero finalmente no hay más nada, ¿no? Entonces ya después se pierde la capacidad de pensar, se empieza a delirar, se empieza uno a perder, qué sé yo. Cuando un organismo se deshidrata, ustedes ya saben lo que pasa, uno empieza a perder, en fin, la razón y el sentido de las cosas, ¿no? Bueno, Jesús dice, a ver, no nos perdamos en la vida, no perdamos el rumbo, el sentido, lo profundo. Y esto, ustedes son capaces de encontrarlo, dice Jesús. Ustedes son capaces de encontrarlo. No dice Jesús, siéntense aquí en esta segunda parte. No le dice a los discípulos, vayan, hagan sentar a la gente que yo les voy a dar el sentido de la vida. No, Jesús los invita ahora a buscar. Eso hizo los otros días cuando hizo el milagro de multiplicación de los panes. Dijo, siéntense, háganlos sentar, y los discípulos llevaron y hubo pan para todos. Pero aquí hay un mandato activo, no pasivo. No es sentarse a esperar que venga todo de arriba. Yo digo, si el Evangelio no toca la cotidianeidad de nuestra vida, estamos en un serio problema. Esto no es solo cuestión de fe, esto es cuestión de arremangarse y laburar, gente. Las dos cosas. Es cuestión de escuchar a Jesús, pero es cuestión de seguirlo a Jesús. Es cuestión de aprender de Jesús, pero es cuestión de hacer. Y el hacer implica ponerse en acción. En acción. Es cierto que a veces hay mayores dificultades y a veces muy grandes para poder llegar a esta acción. Eso es verdad. Y uno de los problemas que
acucia al mundo entero, en lugares más que en menos, es, por ejemplo, la desocupación, la subocupación, etcétera, o el desempleo, etcétera, etcétera. Sin embargo, Jesús dice, no renuncien a buscar, vamos todavía. Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos dé esta capacidad de suplicarle, Señor, danos de ese pan, pero que también nosotros hagamos todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para conseguir ese pan. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, decide venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos ahora al Señor pidiendo por todas nuestras necesidades. A cada oración pedimos, Señor, danos siempre de tu pan. Por la Iglesia, por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes, los párrocos, para que siempre sientan la protección de Jesús y reciban la oración de todas sus ovejitas. Oremos. Señor, danos siempre de tu pan. Por todos los países que sufren guerras, por nuestro país, por los dirigentes, para que descubran el camino que Dios les marca para conducir a su pueblo, respetando los valores y cuidando la vida de todos. Oremos. Señor, danos siempre de este pan. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, oremos. Señor, danos siempre de este pan. Por todos los enfermos, los pobres, los que están tristes, los que pasan hambre para que descubran a Cristo a su lado y los libere de sus males, oremos. Señor, danos siempre de este pan. Por las familias, para que el amor de Cristo esté siempre en el centro de sus hogares y guíe a todos sus miembros. Oremos. Señor, danos siempre de este pan. Por todos nosotros y todas las intenciones de ustedes en sus hogares, para que siempre caminemos junto a Él y nunca nos separemos, alimentándonos con su pan. Oremos. Señor, danos siempre de este pan. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Junto al pan y el vino presentamos al Padre el firme propósito de buscar los bienes eternos fortalecidos por Jesús, pan de vida. Cantamos número 108. Señor, nuestro
sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos sus santos. Padre bueno, acepta estos dones que te presentamos, que misericordiosamente diste a tu iglesia y que con tu poder vas a convertir en el cuerpo de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es verdad, es justo darte gracias, Padre Santo, por Cristo Señor nuestro, porque con amor celebramos su muerte, pero con gran fe proclamamos su resurrección y con esperanza firme anhelamos su gloriosa venida. Por eso en esta tarde con todos los ángeles y los santos te alabamos cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, derramando tu Espíritu Santo de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, estando a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a darte gracias y lo pasó a sus amigos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y también les dijo: hagan siempre esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, dándote gracias porque nos haces dignos de estar aquí celebrando esta misa. Te pedimos que el Espíritu Santo nos una a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesús. Te pedimos por la Iglesia, por el Papa, nuestro obispo, los sacerdotes y diáconos, los consagrados y todos nuestros laicos. Lleva así a tu Iglesia a la perfección por el amor. Cómo no pedirte por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de aquellos por quienes estamos ofreciendo esta misa, de nuestros familiares y amigos fallecidos. A todos ellos, Señor, llévalos a contemplar la luz de tu rostro en el cielo. Y ten piedad de cada uno de nosotros, Señor, para que con la ayuda de la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y todos los santos, merezcamos un día por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos como el Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libéranos, Señor, de todos los males que amenazan nuestras vidas. Concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de todo lo que nos perturba, mientras aguardamos con esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, regálanos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz y saludamos a toda la audiencia de Radio María, de Canal 12, de la Fundación María de la Concordia, deseándoles la paz del Señor Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Miren, es Jesús el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Hermanos, Jesús responde a nuestro pedido y nos da su pan para alimentar nuestra fe. Con alegría abrimos nuestro corazón para recibir su presencia, recibir el pan de la vida eterna. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo.
Dijo la gente, danos siempre, Señor, de ese pan. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Los bendiga abundantemente Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a nuestra Madre María por todas las capillas de adoración perpetua que hay en Concordia, por todos los adoradores, para que permanezcan siempre en adoración a Jesús Eucaristía. Rezamos un Ave María y luego cantamos el número 210. Dios te te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la esperanza, en nuestra marcha danos tu luz. Queremos ir contigo por el camino que abre la cruz. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación. Que en nuestra patria reine la paz, la justicia y la libertad.